Buenos días, estimados compatriotas. Aquí el senador Infantería, fiel a su rutina, poniendo blanco sobre negro. Hoy es sábado, día 10 de febrero del año 2024. En primer lugar, voy a desear salud y larga vida a todos los guineanos de bien, que por suerte somos la minoría. Curarse en salud, curar vuestras vidas, o sea, intentar ser lo más sano posible para que un buen porcentaje de guineanos lleguemos a la meta. Y la meta no es ni otra, ni más, ni menos que ver la caída de este régimen. Este régimen se está cayendo a cachos porque se han sostenido hasta ahora gracias a que la economía de Guinea Ecuatorial fue secuestrada por una sola familia y empezó a dar migajas a unos cuantos, y esto es lo que creían que era salud y bienestar para todos. Y ahora cuando se dan cuenta es que han hecho un pan como unas tortas. Estimados compatriotas, en primer lugar, el audio de ayer no terminó, lo habréis dado cuenta de ello, y eso fue a mi pesar. Es que yo recibí un fuerte ataque cibernético, brutal, que hasta fíjate, del técnico que me suele asistir mis ordenadores y todo ahí, lo primero que dijo aquí que el ataque ha sido brutal. Pero hoy me va a instalar otro nuevo, otro nuevo antídoto para esos ataques, porque si os acordáis, 2 años atrás, así venía recibiendo fuertes ataques continuamente. Y ese técnico hindú me instaló el antídoto que tenía ahora mismo. Lo bueno es que él me predijo que las gentes que te venían atacando, si es que les fastidias, van a buscar más formas para encontrar otro más potente que neutralice el que te he puesto ahora mismo. Y efectivamente, esta tarde voy a ir para que me instale el nuevo. En primer lugar, les tengo que decir que no hay mal que por bien no venga, porque sinceramente las cosas que tenía ayer en el tintero, el audio iba a tener una extensión fuera de lo normal. Hay que agradecerlo. Y hay que agradecer también la providencia de Dios en que justamente vine a recibir el ataque cibernético casi cuando ya estaba en las conclusiones del audio. Y solamente me quedo un poco contrariado. Yo soy repetitivo, no digo nada, soy embustero, soy mentiroso, apenas me escucha nadie. Y no deja de ser curioso que sea el único que recibe ataques cibernéticos, porque es lo que puede hacer el dinero del gobierno de Guinea. Pero en fin, solamente les voy a decir que estáis escaldados. Estáis escaldados porque yo no voy a cambiar de mi parecer. Y menos mal que no me escucha nadie. Pero no deja de ser curioso que me ataquen a mí también. Pero en fin, mis tiros no van por ahí.
El audio de hoy va a tener dos partes que lo podéis distinguir. La primera parte será la conclusión de todo lo que tenía que decir cuando me atacaron ayer. Y luego la segunda parte del audio lo vais a distinguir también, porque el audio que hice ayer me han llamado dos señoras muy respetadas para mí. Una de ellas es una mujer bubi casada con un fan que habla muy bien el fan y lo escucha muy bien. Y la otra es una señora de Mongomo, maestra, y ambos me pidieron por separado que el audio les ha parecido muy importante. Y entonces me pedían, en la medida de lo posible, si podía grabar, repetir este audio en castellano, porque puede ser de utilidad absolutamente para todos. Entonces lo primero que voy a decir a la gente que dicen que repito, que lo siento, esta vez no voy a repetir porque sea repetitivo, voy a repetir a solicitud de unos de mis audio escuchas. Y por otra parte, ¿por qué no decirlo? Voy a disfrutar, porque cuando repito es cuando toco los huevos a los cascarabias que les faltan imaginación, no tienen proyecto de cómo combatir la dictadura y han encontrado el refugio atacándome a mi persona. Perdéis el tiempo porque ni soy político ni tengo ambiciones políticas. Solo quiero la libertad de mi país y mi supervivencia como cualquier ser humano, llano de a pie. El audio de ahí voy a empezar preguntando. El proyecto de Obiang para Guinea Ecuatorial es un programa difícil de cumplir o es un cumplido difícil de programar. Masin Sidi Anam, saquen ustedes las conclusiones. Entonces, voy a empezar preguntando. Tenemos un cuerpo de bomberos y ese cuerpo de bomberos en todos los sitios del mundo que he estado, que no son pocos países, pero por lo menos he estado en 5 o 6 países punteros y sinceramente en el cuerpo de bombero, el único país del mundo donde hay un general de bomberos es Guinea Ecuatorial, un tal Evaristo. Y Evaristo no deja de ser curioso, es de Mongomo. Y primera pregunta es, ¿por qué ciertos de Mongomo están obsesionados que ellos tienen que estar al frente de todo? ¿Será porque son los más inteligentes? ¿O simplemente así tiene que ser? Respondan ustedes también. En todos los sitios que me he ido, importantes, el servicio de bomberos tiene estaciones de servicio esparcidos en toda la geografía en sitios estratégicos. Y eso se hace simple y llanamente porque tienen que salir corriendo para apagar los incendios. Y se da la casualidad que en Guinea Ecuatorial hay incendio en Luba, en Zampaca, en Caracolas o donde sea,
los bomberos salen en un mismo punto, siempre. Y la primera pregunta es, ¿cómo se puede entender que los servicios de bomberos son puntuales para vender agua donde se realizan obras, pero siempre llegan tarde a la hora de apagar incendios? Contesten ustedes. Y segundo, me gustaría que me digan un solo sitio donde ha empezado un incendio y que los bomberos al llegar han parado el incendio. Y me pregunto aquí, ¿es casualidad que el 100% de los incendios que han habido han terminado el sitio devastado porque los bomberos, si han llegado tarde? Y hasta cuando han llegado pronto, tampoco no han salvado nada. Y mi primera pregunta es, ¿se tiene que seguir pagando los bomberos para que el país termine en llamas, a pesar de que tenemos un cuerpo de bomberos y en especial el único país del mundo que tiene general de bomberos, Evaristo? Juzguen ustedes mismos. Otra apreciación, en todos los sitios, parques de bomberos que he visitado, solamente están los operarios y el gobierno compra los coches para el servicio de extinción, es decir, motobombas, escaleras mecánicas, absolutamente de todo. Y luego suelen tener unos coches, unos minicarres, todo terreno, para que tengan acceso en todos los sitios. Y son los que suelen llevar el personal, porque si os fijáis, los coches bomberos, el 90% suelen ser de doble cabina. ¿Por qué? Porque está el conductor y los operarios que van a activar tanto la motobomba y todo lo que hay. Y Guinea Ecuatorial no solamente tiene un general de bomberos, Evaristo, y al mismo tiempo ese Evaristo le compraron un coche Toyota Hilux de 5 puertas de lujo como general de bomberos. ¿Me podéis decir este coche de lujo qué es lo que aporta en la extinción de los incendios? Juzguen ustedes y sigo adelante. Estimados compatriotas, vengo diciendo que no soy catastrofista, solamente pongo verdades sobre la mesa. Desde mi punto de vista, y siempre también he dicho que no existe la verdad absoluta, que todos nosotros hablemos y de esta forma se puede comparar. Así lo digo y así lo mantengo. En Guinea Ecuatorial ya no hay dinero porque se han dedicado a robar, robar y robar. Y precisamente veis que el 90% de los cargos públicos, 90% pertenecen a un mismo distrito. Y dentro de ese 90% que pertenecen a un mismo distrito, el núcleo duro, que son el 5%, son familiares directos de Obiang. ¿Por qué? Porque no tienen proyecto de país. Lo único que han venido a hacer es robar, robar y robar. Pero se han olvidado de lo más elemental. Que cuando robas sin mantener la producción, llegará un momento que ya no tienes que robar. Esto es lo que les pasa ahora mismo. Estimados compatriotas, esto es la cruda realidad.
¿Y cómo se manifiesta? Se manifiesta claramente porque, fijaros un dato, la electricidad, la factura de la electricidad ha subido un 100%, o sea, un 200%. Y lo tenéis que mirar ahí. Las facturas Iguala han pasado de 15.000 a 30.000. Las que eran de 50.000 han pasado a 100.000. Y mi pregunta es, ¿cuántas gentes trabajan en Guinea Ecuatorial? Esta es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿han subido los salarios en Guinea Ecuatorial? Y la tercera pregunta, según nuestra constitución, la electricidad es un bien de necesidad. ¿Y por qué se convierte en negocio en Guinea Ecuatorial? La segunda pregunta, en todos los países del mundo, la energía es básica para la producción industrial. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Como los talleres mecánicos, las fábricas y otros sitios utilizan la electricidad por necesidad. Entonces, para aliviar la inflación, ¿qué es lo que se suele hacer? Si dicen que un kilovatio hora de luz vale X cantidad de dinero, eso es el uso doméstico. Pero para producción industrial, para que no haya inflación, lo que se suele hacer, ese kilovatio por hora de electricidad suele tener un descuento de un 40%. ¿Por qué? Porque tal y como la electricidad es necesidad para el bienestar humano, es también la primera materia necesaria para sostener cualquier tipo de industria. Pero en Guinea Ecuatorial, como estamos gobernados por unos ignorantes y donde la ineptitud es un acicate para que te pongan en un puesto, y ahí es donde los tenemos. ¿Para qué sirve el Parlamento cuando estamos en un país donde el 90% de la población está en paro? Todas las empresas se han marchado por la inseguridad jurídica. El 90% de los hogares están desestructurados en estos momentos porque Obiang ha descabezado todos los padres de familia para que pierdan autoridad en sus hogares. Y para rematar a la gente, sin aprobación en el Consejo de Ministros, ni siquiera debate parlamentario, suben la electricidad un 200%. Y sigo preguntando, ¿cuáles son los asuntos que tratará el Parlamento en favor del pueblo? Contesten ustedes mismos. Sigo adelante con mi alocución, estimados compatriotas. ¿Dónde fue a parar el dinero, todo el dinero que se entregó a Guinea Ecuatorial por la catástrofe del 7M? Cuando Teodorín, su padre y su madre se hacen con todo ese dinero, ellos son el pueblo. En la catástrofe de Uncuantoma, esto afectó un solo bien de la familia en el poder, que yo sepa, nada. Porque todos sus palacios se quedaron a salvo. No hubo damnificación alguno por el 7M ni en Colinas, ni en el Valle de Moca, ni en Ocoete, ni en ninguna parte. Los damnificados fueron el pueblo. ¿Y por qué Teodorín, su madre y su padre
más conocido como nuestra Trinidad, el Padre Obiang, el Hijo Teodoro, Teodorín, Llevo Beamangue y la Espíritu Santo, Constancia Mungamuncho como. ¿Por qué tuvieron que coger este dinero? Contesten ustedes. Guinea Ecuatorial, la gente que han leído la historia bíblica, os acordaréis de la Torre de Babel. Es lo que Obiang está haciendo ahora mismo en Guinea Ecuatorial. O sea que trae a bielorrusos como doctores en Guinea Ecuatorial, van a llegar. Esos bielorrusos solamente hablan ruso. Trae a egipcios y los egipcios solamente hablan el inglés y el árabe. Y vienen a atender la población de Guinea Ecuatorial que ha sido analfabetizada, porque hemos pasado en 1975 como el país africano más alfabetizado, y desde 1979 Obiang lleva la campaña de desmontar la educación y hemos pasado a ser ahora mismo el país más analfabetizado del mundo, gracias a su propio gobierno. Muy bien. Y mi pregunta es la siguiente. Cuando Obiang coge 20, o sea, coge dinero del Estado y compra 20 contenedores de medicamentos, ¿y sabéis por qué lo compra? Porque los técnicos y los médicos guineanos y los colaboradores internacionales le han dicho que la proliferación de del cáncer que está arrasando el país ahora mismo es porque los medicamentos que están tomando son medicamentos adulterados. ¿Y qué es lo que hace Obiang? En vez de tomar una medida en que todos los medicamentos tienen que venir de España, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, como era en la dictadura 1 de Macías, porque mirar la dictadura de Macías, el índice de mortandad que hay ahora mismo nunca se había acercado ni de cerca. Y el ejemplo lo puedo dar. Donde yo vivía en Los Ángeles, cuando decían que había una muerte, siempre eran mayores. ¿Acordáis de Papá Cote, que siempre venía a estar en la puerta de su casa, ya muerto, y era un señor ya viejo? Es lo mismo que pasó con Onkubi Sedú y otros. Pero ahora mueren niños, la franja de edad más baja, y todo el mundo tiene cáncer, y todas las mujeres tienen miomas. Y todo es por los medicamentos adulterados que están viniendo en carretillas en Guinea Ecuatorial. Pero ¿cómo Obiang lo puede subsanar? Cogiendo dinero del Estado, compra 20 contenedores y no lo da al repuesto de medicamentos. ¿Qué es lo que ha hecho? Lo ha cogido y lo da al conglomerado Abayac. ¿Y quiénes son los médicos que van a controlar y hacer todo? Médicos egipcios y bielorrusos. Y yo me pregunto, cuando los bielorrusos hablan ruso, los egipcios hablan árabe e inglés, y tú tienes una población analfabetizada por usted, que por hablar, muchos de ellos ya ni siquiera hablan el castellano. Y entonces, ¿cómo se van a entender los médicos egipcios y bielorrusos con las gentes que va a atender? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando van a ir a ser atendidos en Guadalupe, ¿quién va a pagar esas facturas si es que
Los médicos bielorrusos que han traído y egipcios, los ha traído el Estado, los paga el Estado. Los medicamentos, 20 contenedores de medicamento que han traído, se han pagado con dinero público. Por favor, contesten esta pregunta, no a mí, al pueblo. Porque esto es lo que se llama Torre de Babel. Yo os voy a dar un mínimo ejemplo en mi profesión. Señores, cuando llega el conductor, ya sea de un tractor, ya sea de un coche, un camión o lo que sea, le pregunto antes los síntomas que ha tenido el coche. Y a través de la explicación que me da, es cuando sé dónde voy a atacar la raíz. ¿Me entiendes? Es así de simple. Y si el paciente no sabe hablar ni ruso, ni árabe, ni inglés, y los médicos no saben hablar castellano, ni fan, ni bubi, ni combe, ni anobonés, ¿cómo se van a entender? Os sigo diciendo, no somos catastrofistas, solamente estamos poniendo los puntos sobre i's. La tal Ayaba, que arruinaron CCIBAN, cogieron todos los fondos de CCIBAN para desfondar el banco CCIBAN, que ahora mismo está por los suelos. Le sacan ahora mismo y le llevan en la seguridad social para que vaya a hacer lo mismo. ¿Y qué sabe lo que está pasando ahora mismo? Está en Mongomo. ¿Qué es lo que hace ahí? Lo que está haciendo en Mongomo es que quiere que sus empresas sean los responsables de suministrar todo en inceso. Y mi pregunta es, ¿quiénes están detrás de esa empresa? Uno, ¿quiénes están detrás de ella? ¿Y por qué se extrañan de que los costos de cualquier cosa se multiplican por 20 cuando todas las empresas que tenemos son del mantenimiento de saqueo público? Juzguen ustedes mismos. Y sigo preguntando, ¿por qué las auditorías que se están montando, estas auditorías no se ha auditado la ayuda internacional que se dio a Guinea Ecuatorial? ¿Qué es lo que Constancia, Teodoro y Teodorín han hecho con el dinero y estas ayudas? ¿Por qué la auditoría no llega ahí? Segundo, ¿por qué la auditoría no llega en inceso? ¿Por qué no se audita los 30,000 millones, 30,000 millones, 30,000 millones que fue a coger Teodorín en las arcas públicas para reconstruir todas las casas damnificadas en el 7M? ¿Dónde ha ido a parar este dinero? En fin, y señores, no estamos en contra de ningún distrito y de nadie. Todas mis alocuciones todos los días son para atacar los vicios y el sistema que se ha montado. Yo no estoy aquí para destruir a nadie, pero os voy a dar un ejemplo. Vosotros mismos creéis que es casualidad. Os voy a poner un ejemplo. GEPetrol. La gente de GEPetrol es una empresa pública, 100% de capital del Estado. Pero mirar quiénes son los primeros espadas.
Tata, Job y Leoncio. Tata no es Bubi, Job no es Anobones y Leoncio, en paz descanse, tampoco era Vicio. ¿Dónde está la pluralidad de Guinea Ecuatorial cuando siempre todas las empresas públicas y todos los cargos públicos lo tienen que encabezar la gente de Mongomo? ¿Vosotros mismos creéis que este reparto, tanto de poder como de riqueza, es equitativo? ¿Cómo la gente discriminadas van a llamarlos antipatrióticos por reivindicar, y la gente que crean este regionalismo y nepotismo no se les dice absolutamente nada? Juzguen ustedes mismos. Esto es un ejemplo. Lo tenéis. El Ministerio de Asuntos Exteriores, por supuesto, son los encargados de buscar alojamiento y cobijo a todos sus funcionarios internacionales. Y yo me pregunto, ¿por qué a la hora de comprar los inmuebles, tanto para la vivienda de lo personal y como las mismas embajadas, esta comisión irresponsable de estos pagos lo formaban María Ángeles Miavivan, de mi comisión, o Euocas, hija de, me parece, el teniente coronel en la cárcel, don Carlos Viván, y don Melchor Esorejo, tesorero nacional. Y mi pregunta aquí es, ¿desde cuándo el tesorero de un país es el encargado de comprar las viviendas del personal diplomático? Se quiere hablar de pluralidad, una pluralidad que no existe. María Ángeles Miavivan, el de Ocas Ewon Micomisen, y Melchor Esonejo, el de Viviín Efatu. Pero todo el mundo sabe que cuando encabezan la comisión de ir comprando o pagando los inmuebles del Estado, esos dos estaban ahí simple y llanamente porque uno es el sobrino del presidente y la otra es sobrina de Jesucín, es decir, sobrina también del presidente. Es Sangui Acoacam. ¿Y qué es lo que pasa? Inflaron todas las facturas de compras cuando habían vacas gordas. Y ahora que estarán los muros raquíticos, ya no hay dónde agarrarse. Pero en fin, solamente es una pregunta. Llegas ¿cómo se llama? En Getesa. ¿Quién es el primera espada de Getesa? Erinde. ¿Erinde de dónde es? De Mongomo. ¿Es una casualidad? Juzguen ustedes mismos. Pero antes de Erinde, ¿quiénes eran los primeros espadas de Getesa? Demetrio Edorno Nsófumo y su hijo, no sé de cuál de los dos, Papidó o Chiquidó, no sé cuál de los dos, que uno de ellos hizo un falco de 18 millares y no pasó absolutamente nada. Y pregunto aquí, ¿es una casualidad? Me temo que no. Llegamos en Segesa. ¿Quiénes eran los primeros espadas ahí?
don Juan Odón Banson, Gabriel Benadima. ¿Eran bubis? No. ¿Eran anoboneses? No. ¿Eran vicio? No. ¿Venían de otros distritos? No. ¿De dónde eran? De Mongomó. Estimados compatriotas, aquí yo no soy repetitivo. Lo único que os quiero demostrar que hay una anormalidad que se tiene que corregir. Entonces, pasado esto, voy a llegar aquí, sintetizar en la medida de lo posible el audio de ayer. Señor Obiang, el pueblo quiere saber dónde están los medicamentos del país. Hoy en día no se puede hacer ningún tipo de análisis en ningún solo sitio de Guinea Ecuatorial por falta de reactivos. Y me pregunto aquí, señores sanitarios, señores responsables del gobierno, ¿creéis que esto es normal? Sigo adelante. Había una clínica Guadalupe en Mongomó y ahora hay que construir otro hospital. Y el resto del país solo lo están llenando de cárceles públicas y centros penitenciarios, porque ahí es donde tienen que estar. Y las iglesias para otros distritos, para tenerlos idiotizados, como nunca. Ahí tenéis como ejemplo, se ha construido una segunda iglesia en la finca Alegre, porque toda la alegría que tienen en la finca Alegre es porque están bien idiotizados por la primera iglesia que ya tenían ahí. Y se da la casualidad de que la finca Alegre es de la suegra, en paz descanse, del presidente. Juzguen ustedes mismos. Ahí tenéis Villavillán, uno de los pueblos más grandes del distrito de Medellín. Tenían una iglesia colonial muy bien grande a la que he asistido ahí varias ceremonias. Porque yo en mi infancia, yo creo que asistí por lo menos en más de 7 ocasiones en la exaltación de la Santa Cruz. Y esa iglesia está justamente donde está el campo de fútbol. Pero no les construyen una escuela de formación profesional ni una escuela nueva. Pero ¿qué es lo que el presidente les puede traer? Una iglesia para que estén más idiotizados que nunca. Lo mismo pasa en Beayop, un distrito bastante grande y poblado, y aparte de que tiene también muchos pueblos adyacentes. En vez de ponerles un centro escolar, ¿qué es lo que han ido a poner? Otra iglesia. ¿Y quién es el constructor? Anita Mbabozo. Es solamente por citar a 3. Obiang ha traído más de 20 contenedores de medicamentos para su clínica privada, el conglomerado de Amaya, pero se ha comprado con dinero público y no se ha aprobado en ni un consejo de ministros, ni siquiera ha pasado por el parlamento. Sigo adelante. O sea que traen las armas y más armas y más armas. ¿Para qué? Para que se pueda
matar al resto de guineanos que se opongan a este gobierno familiar. Y pregunto a ustedes mismos, ¿es de recibo? Guinea Ecuatorial está sufriendo un holocausto. Y lo que yo quiero saber, cuando se están matando a los guineanos al ritmo que tenemos ahora mismo, tanto en las cárceles públicas, como los que se descuartizan para vender órganos, como los que matan en la calle, como el caso del niño que mataron hace poco al lado del Congreso de Bata, estudiando debajo de una farola y vienen y le pisan con un coche. Señor Obiang, ¿vas a probar Guinea Ecuatorial trayendo a berinoas, gaboneses y otros porque usted también es extranjero? Juzguen ustedes mismos. Tu hijo dijo que iba a reparar las casas que tu suegra y tu mujer estafaron al pueblo abiertamente con la colaboración del director de seguridad, don Nicolás Obamanchama. Y seguimos sin esperando para que la fiscalía tome cartas al asunto. No lo ha hecho. Y mi pregunta aquí es, ¿dónde se ha ido el dinero que la comunidad internacional dio al pueblo de Guinea Ecuatorial por la desgracia que tuvo? Señor fiscal del Estado, si yo miento, llevarme directamente a la comisaría, porque la difamación está tipificada como delito en nuestro país. Ahora mismo, los afectados de las casas de la tragedia de Ancuantoma siguen a día de hoy sin reparar sus casas, cuando Teodoro Obiang desbloqueó 45, o sea, 30,000 millones de francos cefas, y a eso hay que sumarlo a la suma que la comunidad internacional dio. Y sin ir más lejos, nuestra vecina Gabón donó 500 millones de dinero en metálico. Y me pregunto aquí, ¿qué es lo que la fiscalía sigue esperando para pronunciarse? ¿Vosotros mismos creéis que el vicepresidente de su padre es el responsable de todo? Todas las casas damnificadas en el 7M siguen tal y como estaban. Y yo me pregunto aquí, ¿dónde ha ido a parar la pasta? Si esto me convierte en antipatriota, lo asumo con toda entereza. Los hospitales de Guinea Ecuatorial en estos momentos se han convertido en un auténtico purgatorio en la tierra. Y aprovechando la desgracia de todos, el señor vicepresidente de su padre, ministro encargado de todo, va y desbloquea 30,000 millones, 30,000 millones de francos cefa para reparar esas casas y los ha puesto en su bolsillo. Dicen que en Guinea no hay nepotismo. Amalia Nchamobea es hija del presidente y es la responsable de Centranet, sin ser ni administrativa ni siquiera es experto en farmacias. Juzguen ustedes mismos, señores. Y os pregunto aquí, ¿os parece normal que la hija de don Lorenzo Nichamindón
de Dorán. Ya le sacaron en el puesto para que lo ocupe Paco Sexy. Y luego pasaron no sé qué cuánto tiempo, le han vuelto a traer. Y mi pregunta aquí es, ¿no hay más gentes en el país o los únicos que están preparados académicamente son los del distrito de Mongomo y familiares del presidente? Juzguen ustedes mismos, señores. No se trata de ser antipatriotas. Lo que pasa es que ni una sociedad no puede avanzar cuando está rodeado de cínicos e hipócritas que aplauden absolutamente todo debido a la represión. Y la gente tenemos que mantenernos callados, porque si no, nos van a matar. Ha pasado un caso extremadamente espeluznante, que una señora, invadido por la imprudencia, cogió un bisturí para agredir a un médico. ¿Y sabes qué fue el problema? Que el médico y una enfermera hubo un intercambio a tortazo limpio. Todas las cosas estas pasan en el hospital. Y sin embargo, la fiscalía mirando por otra parte. ¿Vosotros mismos creéis que esto es de recibo? Pero en fin, nosotros aquí no somos antipatriotas, solamente decimos verdades como puños. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que pasa? O sea, resulta que de la noche a la mañana, Guinea Ecuatorial se da cuenta que los bielorrusos son la panacea. Y mi pregunta es, ¿por qué en tiempo de Macías y en el tiempo de la autonomía, Egipto es el que formó no solamente a diplomáticos y protocolos, también formó a los únicos fontaneros que había en Guinea Ecuatorial? Andrés de Afanbá, Miriki, de no sé cuál es su pueblo, y otro bubi que se llamaba Sam. Y mi pregunta es, señor Obiang, en 45 años en el poder, ¿cuántos fontaneros has formado? Ninguno. Pero cuando miramos la cantidad de sicarios y matones que has formado en Guinea Ecuatorial, sinceramente, se nos quedan los pelos de punta. ¿Por qué si siembras a secuestradores, formas a secuestradores, torturadores, mutiladores, eliminadores físicos? Esto es lo que necesita Guinea Ecuatorial. Y lo más triste, lamentable y de todos, y ves a muchos guineanos aboregados que los llevan en el desfiladero de la muerte y van cantando ahí el gorigori. Y cuando vienen a abrir sus ojos, ya están en el matadero, mal llamado hospitales. Estimados compatriotas, la empresa china Dalian, en su accionariado, el 55% es de Constancia Mangue de Obiang y el 45% los chinos. Y entonces me pregunto, ¿por qué esta empresa va a ser de Constancia cuando es que el 55% del capital se ha cogido de las arcas públicas? Esto es lo que se llama una estafa en toda regla. Y precisamente los chinos no son responsables de todo el mal funcionamiento de esa empresa. ¿Por qué? Porque China Dalian es otra pieza fundamental para el saqueo de las armas
arcas públicas. Las comparaciones son odiosas, pero tenemos que acudir a ellas. Mónica Binda Bayón también fue primera dama de este país. ¿Era empresaria? No. Macías tenía una segunda mujer, cuyo nombre se me escapa ahora mismo, la madre de Ño y hermana de el teniente Santito. ¿También era empresaria? No. ¿Es una casualidad? No. ¿Qué diferencia hay? Con Macías había estado y con Obiang tenemos familia. ¿Cómo vosotros creéis que los caprichos de Teodorín y sus gentes los tiene que costear el pueblo? Nunca ha trabajado y piensa trabajar, pero es un adicto a la cocaína y a la heroína y todo lo que se mete. Y cuando ya no tiene dinero, se inventa un proyecto solamente para coger el dinero del Estado y ponerlo en su bolsillo. Y ahí tenéis, tiene colaboradores necesarios, como el caso de Atip, este camerunés estafador, y Maripaz Ayaba, hermana de Papi Teodosio e hija de Agapito, Ona. Se coge aviones, traen aviones de Camerún para venir a desfondar Guinea Ecuatorial, donde hay 1000 barreras, donde hay militares por todos los sitios y no hubo absolutamente nadie que pueda impedir de que esto no puede ser. Y yo me pregunto aquí, ¿cómo vamos a ser nosotros los antipatriotas? Mirar otra cosa que pasó cuando el pocero vino para venir a construir viviendas sociales, y cualquiera persona que ha viajado España en la Unión Europea, en programas de viviendas y viviendas de altísima calidad, ni un solo país de la Unión Europea está por delante de está por delante de España. Y cuando el posero prepara todo para venir a construir casas de verdad en Guinea Ecuatorial, sale mi condiscípulo Melchor Esone Joe, se opuso frontalmente y me acuerdo, dijo claramente que él no quiere viviendas fantasmas en Guinea Ecuatorial. Señores, lo que puede hacer la ignorancia. Yo os sigo diciendo que vayáis a España para que veáis a ver la calidad de las viviendas de ahí. Y Melchor mismo lo conoce porque tiene una casa en Arturo Soria. Jerónimo S.S. Coro tiene una casa también en el Reino de España. Todos los hijos de Obiang, Nicolás Obamanchama, tienen casas ahí de altísima calidad. Pero ¿qué es lo que pasa ahora mismo? Lo que pasa ahora mismo es que Guinea Ecuatorial en estos momentos ni tiene las viviendas ni tiene los fantasmas. Solamente ha quedado absolutamente sin nada. Y mi pregunta es aquí, ¿dónde han ido a parar todo el dinero público que se hicieron a eso? Incluso me acuerdo que un motorista español hizo publicidad de Guinea en una carrera de motos. Ese motorista se me escapa ahora mismo. Y lo patrocinó el Pocero. Iros en Ceseña para que veáis a ver el proyecto, macroproyecto de viviendas que hizo el Pocero. Ir en toda la comunidad de Madrid para que veáis las ciudades enteras que ha construido el Pocero. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo único que querían
lo único que querían es sacar del dinero del Estado para que se lo queden ellos. Pero en fin, estimados compatriotas, este es el resumen que os puedo hacer del audio ayer que unas paisanas me han pedido que también lo haga el castellano. Este es el resumen. Aquí el ciudadano de infantería, el que tiene oídos, me ha oído perfectamente.